Los agentes no lo perdieron de vista ni un segundo. Desde el momento en que ese hombre recibió un cargamento de marihuana en una terminal de buses en Soyapango, ya lo estaban observando. Lo dejaron moverse, lo dejaron subir a la carretera, lo dejaron creer que su entrega de droga iba a llegar a destino como tantas otras veces. Lo siguieron kilómetro tras kilómetro cruzando medio país hasta el oriente, y cuando llegó a San Miguel, cuando pensó que ya lo había logrado, cayó la trampa. Milton Orlando Hernández Alfaro, alias Ñaña, fue capturado en flagrancia con la droga encima. Y lo que este caso revela sobre cómo opera el veneno que ha destruido a tantas familias salvadoreñas es más grande de lo que parece a simple vista. Si usted ha visto de cerca cómo la droga arruina vidas y destruye comunidades en El Salvador y quiere ver cómo las autoridades están desmantelando estas redes una por una, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguno de estos operativos. La captura fue anunciada por la Policía Nacional Civil como el resultado de un trabajo de investigación. No fue un golpe de suerte ni un hallazgo casual en un retén. Fue una operación planificada, con seguimiento, con inteligencia, con paciencia. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que el procedimiento refleja el control que el Estado mantiene sobre el territorio y los esfuerzos para combatir el narcotráfico. Y ese control quedó demostrado en la forma en que los agentes rastrearon a Ñaña desde Soyapango hasta San Miguel, sin que él se diera cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado. ¿Cómo lograron las autoridades seguirle el rastro sin que lo notara? Ese es uno de los detalles más reveladores del caso. Según el reporte policial, los agentes le dieron seguimiento a Ñaña desde que recibió el cargamento de marihuana en la terminal Nuevo Amanecer en Soyapango. Es decir, la policía ya sabía quién era, ya sabía qué iba a hacer y ya estaba esperando el momento exacto. No lo capturaron de inmediato al recibir la droga. Lo dejaron avanzar, lo siguieron durante todo el trayecto desde Soyapango, en el centro del país, hasta el departamento de San Miguel, en el oriente. Un recorrido de más de 100 kilómetros. Y durante todo ese tiempo, Ñaña creyó que iba tranquilo, que su cargamento estaba a salvo, que nadie lo observaba. Esa paciencia policial no es casualidad, es una estrategia. Cuando las autoridades siguen a un sospechoso en lugar de capturarlo de inmediato, muchas veces es porque quieren ver a dónde lleva la droga, con quién se conecta, cómo funciona la red completa. Seguir a Ñaña desde Soyapango hasta San Miguel les permitió confirmar la ruta de distribución, entender cómo se movía el cargamento y capturarlo en flagrancia, con la droga en su poder, lo que hace prácticamente imposible que pueda negar los hechos ante un tribunal. La flagrancia es la prueba más contundente que existe. Lo agarraron con las manos en la masa. ¿Qué transportaba exactamente y hacia dónde iba? Ñaña transportaba marihuana, y no para su consumo personal. Según las investigaciones, la droga que llevaba estaba destinada a ser distribuida en diferentes comunidades. Ese es el dato clave. No era un consumidor llevando una porción para sí mismo. Era un eslabón en una cadena de distribución, un hombre encargado de mover el cargamento desde el punto de recepción hasta los puntos de venta donde la droga finalmente llega a la gente, a las esquinas, a los barrios, a los jóvenes. Piense en lo que eso significa. Cada cargamento de droga que se mueve por El Salvador termina, tarde o temprano, en las manos de alguien. Y muchas veces, ese alguien es un joven, un muchacho de una comunidad pobre, un adolescente que empieza probando y termina atrapado en la adicción. La droga que Ñaña transportaba no era un producto abstracto, era el veneno que destruye familias, que arruina futuros, que convierte a jóvenes sanos en adictos, que alimenta la delincuencia y la violencia. Cada porción de esa marihuana estaba destinada a hacer daño en alguna comunidad salvadoreña. Y para las familias que han visto a un hijo, a un nieto, a un sobrino, caer en las garras de la droga, detener a uno de los hombres que la distribuyen tiene un valor que va más allá de una simple noticia policial. Durante décadas, el salvadoreño de a pie ha visto de cerca lo que la droga le hace a una comunidad. Cómo un barrio tranquilo empieza a cambiar cuando aparece un punto de venta. Cómo los jóvenes que antes jugaban en la calle empiezan a juntarse en las esquinas con la mirada perdida. Cómo las familias se rompen cuando un hijo cae en el vicio. Cómo la necesidad de conseguir droga empuja a algunos al robo, a la violencia, a la ruina. El daño del narcomenudeo no se mide solo en las porciones incautadas. Se mide en las vidas destruidas, en los sueños truncados, en el dolor de las madres que ven a sus hijos consumirse. Ese es el verdadero rostro del delito que cometía Ñaña, y por eso su captura significa tanto para quienes han sufrido ese daño de cerca. Pero aquí viene lo que hace que este caso sea todavía más grande. Ñaña no actuaba solo. Las autoridades lo señalaron como integrante de una red de distribución de droga, y no cualquier red, una red vinculada a una mujer llamada Iliana Ivette Chávez Hernández.
Ese nombre es la clave que conecta esta captura con algo mucho más amplio, porque Ileana Chávez ya había caído antes. La Fiscalía General de la República ya había logrado que Chávez Hernández junto con su pareja Felipe Francisco Ferrufino se mantuvieran en detención por el delito de tráfico ilícito. Habían sido capturados cuando llevaban una considerable cantidad de marihuana y se disponían a distribuirla en San Miguel. Es decir, la captura de Ñaña no es un hecho aislado. Es la continuación de una investigación que ya había desmantelado a los cabecillas de esa red y que ahora sigue cayendo sobre sus integrantes. Chávez y Ferrufino ya estaban tras las rejas. Y ahora Ñaña, parte de la misma estructura, se suma a ellos. Esto demuestra que cuando las autoridades desarticulan una red de distribución, no se conforman con capturar a los líderes. Van tras cada eslabón, cada distribuidor, cada transportista, cada persona que hacía funcionar la maquinaria del narcotráfico local, hasta desmantelarla por completo. ¿Por qué es tan importante que la investigación no se detuviera con los cabecillas? Porque esa es precisamente la diferencia entre el pasado y el presente. Durante años, la lucha contra el narcotráfico en El Salvador tuvo un problema recurrente. Se capturaba a algunos, pero las redes seguían operando. Caía un distribuidor y otro tomaba su lugar. Caía un cabecilla y la estructura se reorganizaba. Las investigaciones eran incompletas, fragmentadas, y las redes tenían la capacidad de regenerarse una y otra vez. El resultado era una sensación de impunidad, de que por más que cayeran algunos, el negocio de la droga seguía intacto. Lo que muestra el caso de Ñaña es un enfoque distinto. Las autoridades no capturaron a Ileana Chávez y dieron el caso por cerrado. Siguieron investigando, siguieron mapeando la red, siguieron identificando a sus integrantes, y meses después de detener a los cabecillas, cayó otro de sus distribuidores. Ese seguimiento constante, esa persistencia en desarmar la estructura completa, es lo que hace que hoy estas redes no puedan simplemente reorganizarse y seguir operando. Para el ciudadano que durante años vio cómo los narcotraficantes parecían intocables, esa determinación de ir hasta el último eslabón representa un cambio profundo. La justicia ya no se conforma con un par de capturas, va por toda la red. ¿Cómo funciona una red de distribución de droga como esta? Para entender la magnitud de lo que las autoridades están desmantelando, hay que entender cómo opera el narcomenudeo en El Salvador. Estas redes no son estructuras improvisadas, están organizadas con roles específicos. Hay abastecedores, que consiguen la droga al por mayor. Hay intermediarios, que la reciben y la reparten. Hay transportistas, como Ñaña, que la mueven de un punto a otro. Y hay vendedores, que la comercializan al menudeo en las comunidades. Cada persona cumple una función precisa dentro de la cadena, y todas trabajan de forma coordinada para asegurar que la droga fluya sin interrupciones desde el punto de origen hasta el consumidor final. La terminal Nuevo Amanecer en Soyapango, donde Ñaña recibió el cargamento, es un detalle revelador de cómo operan estas redes. Las terminales de buses son puntos de tránsito ideales para el narcotráfico. Hay movimiento constante de personas, de encomiendas, de equipaje. Un cargamento de droga puede pasar desapercibido entre cientos de paquetes y viajeros, y desde ahí se distribuye hacia distintas partes del país. Que Ñaña recibiera la marihuana en una terminal de Soyapango y la llevara hasta San Miguel muestra cómo la droga viaja a través de las rutas de transporte más comunes, camuflada entre la actividad cotidiana, para llegar a las comunidades del oriente. ¿Por qué las terminales de buses se han convertido en puntos clave del narcotráfico? Porque ofrecen exactamente lo que estas redes necesitan: anonimato y movimiento. En una terminal como Nuevo Amanecer, pasan miles de personas al día. Nadie se fija en quién recibe qué. Un hombre que recoge un paquete o una encomienda se pierde entre la multitud. Las redes de narcomenudeo aprovechan esa cobertura natural para mover sus cargamentos sin levantar sospechas. Usan el transporte público, las encomiendas, los buses interdepartamentales, todo lo que les permita mover la droga de un extremo a otro del país sin exponerse. Es una forma de esconderse a plena vista. Pero esa misma estrategia tiene un punto débil, y las autoridades lo han aprendido a explotar. Cuando la policía identifica a un integrante de la red y le da seguimiento, esas rutas de transporte se convierten en una trampa. Porque el distribuidor, confiado en el anonimato de la terminal y del viaje, no sospecha que lo están observando y termina guiando a los agentes directamente a través de toda la ruta de distribución, hasta el momento de la entrega. Eso fue exactamente lo que le pasó a Ñaña. La misma terminal que debía protegerlo se convirtió en el punto donde comenzó su caída. ¿Cómo llegaron las autoridades hasta Ñaña en primer lugar? La clave está en la investigación previa. Ñaña no apareció de la nada en el radar policial. Cayó porque las autoridades ya venían siguiendo el hilo de la red de Ileana Chávez.
Cuando se desarticula una estructura de narcotráfico y se captura a sus cabecillas, la investigación no se cierra ahí. Los agentes analizan las conexiones, los contactos, los movimientos de dinero, las rutas de la droga. Y ese análisis va revelando a los demás integrantes de la red. Fue ese trabajo de inteligencia, esa reconstrucción paciente de la estructura, lo que permitió identificar a Ñaña como parte de la misma red y ponerlo bajo vigilancia. Una vez identificado, las autoridades esperaron el momento oportuno. No lo capturaron apenas lo detectaron. Esperaron a tenerlo en flagrancia, con la droga en su poder, para que la prueba fuera irrefutable. Ese es el nivel de sofisticación que hoy tiene el trabajo policial contra el narcotráfico en El Salvador. No se trata solo de reaccionar ante un delito, sino de investigar, mapear, vigilar y golpear en el momento preciso. Un trabajo que, aplicado de forma sostenida, es lo que está permitiendo desmantelar red por red las estructuras que durante años envenenaron a las comunidades. ¿Qué papel jugaba Ñaña dentro de la red y qué tan importante es su captura? Ñaña cumplía la función de transportista y distribuidor. Era quien movía la droga desde el punto de recepción hasta las comunidades donde se vendería. Ese rol, aunque queda por debajo del de un cabecilla, resulta absolutamente esencial para el funcionamiento de la red. Sin transportistas, la droga no llega a ningún lado. Sin distribuidores, no hay venta. Los que mueven el cargamento son las venas por donde circula el veneno del narcotráfico. Y cortar esas venas es tan importante como capturar a los cabecillas. En el organigrama de una red de distribución, cada eslabón que cae debilita la estructura completa. Cuando cayeron Ileana Chávez y su pareja, la cabeza de la red quedó descabezada. Pero mientras siguieran operando los distribuidores, la red podía intentar reorganizarse. Por eso la captura de Ñaña es tan relevante. Cierra otra de las vías por las que esa estructura movía la droga. Reduce aún más su capacidad de operar. Y envía un mensaje claro a los que quedan. La investigación no terminó con los cabecillas. Sigue viva y va a alcanzar a cada integrante de la red, sin importar su rango. ¿Qué condena podría enfrentar Ñaña ahora que fue capturado en flagrancia? El escenario judicial que le espera es serio. Ñaña será procesado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y la ley salvadoreña es severa en esta materia. El tráfico ilícito de drogas, bajo la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, contempla penas de 10 a 15 años de prisión para quienes transporten, distribuyan o vendan drogas sin autorización. El hecho de que Ñaña haya sido capturado transportando un cargamento destinado a la distribución lo ubica precisamente en ese supuesto, y al haber sido detenido en flagrancia, con la droga en su poder, la evidencia en su contra es contundente. Su situación se agrava por su vinculación con una red organizada. Cuando el tráfico de drogas se comete como parte de una estructura, pueden sumarse cargos adicionales como agrupaciones ilícitas o asociaciones delictivas, lo que incrementa las penas. Los casos recientes muestran la dureza con que la justicia salvadoreña está procesando estos delitos. Ileana Chávez y su pareja, los cabecillas de la red a la que pertenecía Ñaña, ya se mantienen en detención provisional por tráfico ilícito. Y en otras redes desarticuladas en el oriente del país, los distribuidores han enfrentado procesos por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición y conspiración y asociaciones delictivas. Ñaña podría enfrentar una combinación similar de cargos, con penas que se acumularían. ¿Por qué la lucha contra el narcotráfico local es tan importante para las comunidades? Porque el narcomenudeo es la forma en que la droga toca directamente la vida de la gente. Los grandes cargamentos que cruzan el país en camiones o en lanchas por el mar son un problema enorme, pero lejano para la mayoría de las familias. Lo que realmente destruye a las comunidades es la droga que se vende en la esquina, en el barrio, cerca de las escuelas. Es esa droga la que atrapa a los jóvenes, la que genera adicciones, la que alimenta la delincuencia, porque un adicto necesita dinero para consumir y muchas veces recurre al robo o a peores cosas para conseguirlo. El narcomenudeo es el punto donde el narcotráfico se encuentra con la vida cotidiana de la gente. Para el salvadoreño mayor, que ha visto pasar generaciones, el daño de la droga no es una abstracción. Ha visto cómo muchachos que conocía desde niños se perdieron en la adicción. Ha visto familias destruidas, madres llorando por hijos que cayeron en el vicio, comunidades donde la droga abrió la puerta a la violencia. Durante años, esos distribuidores operaron con casi total impunidad, moviendo su veneno de comunidad en comunidad sin que nadie los detuviera. Por eso, ver que hoy las autoridades siguen el rastro a un distribuidor durante más de 100 kilómetros y lo capturan con la droga en la mano, representa algo que muchos esperaron durante mucho tiempo: que quienes lucran envenenando a la juventud por fin enfrenten las consecuencias. ¿Qué está haciendo El Salvador para combatir estas redes de distribución?
El combate al narcomenudeo se ha intensificado en los últimos años como parte de una estrategia más amplia de control territorial. Las autoridades ya no se limitan a los grandes decomisos en puertos y carreteras. Están yendo tras las redes de distribución local, esas que llevan la droga hasta las comunidades. Y los resultados son visibles. En los últimos meses, la Fiscalía y la Policía han desarticulado múltiples estructuras dedicadas al narcomenudeo en distintas partes del país, especialmente en el oriente. Redes completas, con sus abastecedores, intermediarios, transportistas y vendedores, cayendo tras meses de investigación. En el oriente del país, una investigación de un año permitió desarticular una red que operaba en Morazán y La Unión, con 16 órdenes de captura y más de 450 transacciones de droga documentadas. En otro caso, cayeron 11 personas de una estructura que usaba taxis, transporte por aplicación y negocios de fachada para distribuir droga en Usulután y San Miguel. Y ahora, la captura de Ñaña en San Miguel se suma a esa ofensiva sostenida. El patrón es claro. Las autoridades están mapeando las redes completas, identificando a cada integrante y capturándolos uno por uno, con investigaciones pacientes que reconstruyen toda la estructura antes de dar el golpe. La creatividad de estas redes para esconderse es notable, y por eso el trabajo de investigación es tan crucial. Se han descubierto estructuras que camuflaban la droga en paquetes de mensajería, haciéndolos pasar por encomiendas normales. Otras usaban la venta de cuadros de pintura como fachada para comercializar marihuana. Algunas se apoyaban en taxis y transporte por aplicación para mover los cargamentos sin levantar sospechas. El narcotráfico local aprendió a esconderse detrás de la vida cotidiana, a disfrazarse de negocio legal, de servicio común, de actividad normal. Y precisamente por eso, capturarlos requiere paciencia, inteligencia y seguimiento, como el que llevó a la caída de Ñaña. Esa ofensiva ocurre en paralelo a los grandes decomisos. Durante los últimos años, El Salvador ha incautado cargamentos enormes de droga en puertos, carreteras y zonas fronterizas, incluyendo toneladas de cocaína interceptadas en el Océano Pacífico. Las autoridades atacan el problema en dos frentes: los grandes cargamentos que cruzan el país y las redes locales que llevan la droga hasta las comunidades. La captura de Ñaña pertenece a ese segundo frente, el que toca más de cerca la vida de la gente, el que corta las venas por donde la droga llega finalmente a las esquinas y a los barrios. ¿Qué representa esta captura para el futuro de la red a la que pertenecía Ñaña? Representa otro clavo en el ataúd de esa estructura. Con los cabecillas ya en prisión y ahora con la caída de uno de sus distribuidores, la red vinculada a Ileana Chávez está siendo desmantelada pieza por pieza. Cada captura reduce su capacidad de operar. Cada distribuidor que cae es una ruta menos por donde la droga puede fluir. Y la investigación, lejos de cerrarse, podría seguir avanzando. Porque la captura de Ñaña en flagrancia, con la droga y con toda la información que las autoridades pudieron reunir durante el seguimiento, podría aportar nuevos datos sobre la estructura, sobre otros integrantes, sobre las rutas y los puntos de venta. Cuando la policía captura a alguien en flagrancia después de seguirlo durante todo un trayecto, no solo obtiene la prueba del delito, obtiene información, sabe de dónde salió la droga, por dónde pasó, hacia dónde iba. Cada uno de esos datos puede convertirse en una nueva línea de investigación. Y así, la caída de un solo distribuidor puede terminar destapando conexiones que lleven a más capturas. Esa es la lógica del trabajo que las autoridades salvadoreñas están aplicando contra el narcotráfico local. No golpear a ciegas, sino investigar, seguir, mapear y desmantelar las redes de forma sistemática. El cargamento que llevaba Ñaña tampoco se pierde en el olvido. Cada gramo de esa marihuana que iba a ser distribuida en las comunidades es un gramo que ya no llegará a las esquinas, que ya no atrapará a un joven, que ya no alimentará el ciclo de adicción y delincuencia. Puede parecer un cargamento pequeño frente a las toneladas que se incautan en los grandes operativos, pero es precisamente ese tipo de droga la que se mueve al menudeo, la que hace el daño más cercano y directo en la vida de las familias. Cada distribuidor que cae con su cargamento es una comunidad que se libra, aunque sea un poco, del veneno que la acecha. ¿Qué pasará ahora con Milton Orlando Hernández Alfaro? Lo inmediato es su remisión a las instancias judiciales por los delitos relacionados con el tráfico de drogas. La Fiscalía tendrá que presentar la evidencia recolectada, la droga incautada, el registro del seguimiento desde Soyapango, la vinculación con la red de Ileana Chávez y cualquier otro elemento que sustente la acusación. Al haber sido capturado en flagrancia, la posición de Ñaña ante el tribunal es sumamente difícil. La flagrancia es una de las formas más sólidas de prueba en el sistema penal salvadoreño y difícilmente puede argumentar que la droga no era suya o que desconocía lo que transportaba.
Lo más probable es que Ñaña enfrente detención provisional mientras avanza el proceso, tal como ocurrió con los cabecillas de la red. Y si es condenado por tráfico ilícito, además de los posibles cargos por asociación, podría pasar años tras las rejas. Para un hombre que se dedicaba a mover el veneno que destruye comunidades, ese es el desenlace que la justicia salvadoreña reserva hoy a quienes se lucran con el narcotráfico. Un desenlace que, durante años, muchos de estos distribuidores lograron evitar, pero que hoy los alcanza con una eficacia que antes parecía imposible. ¿Y qué mensaje deja esta captura para las comunidades que sufrieron el narcotráfico durante tanto tiempo? Deja un mensaje de esperanza que muchos esperaron durante décadas, porque hubo un tiempo en que la droga se movía por El Salvador con una impunidad casi total. Los distribuidores operaban a la vista de todos, los puntos de venta funcionaban en los barrios sin que nadie los tocara. Las familias veían cómo el veneno entraba a sus comunidades y no podían hacer nada, porque muchas veces esos puntos de venta estaban protegidos por las pandillas que controlaban el territorio, o simplemente porque el Estado no tenía la capacidad ni la voluntad de perseguirlos. La gente sufría el daño de la droga sin ver nunca que los responsables pagaran. Ese panorama cambió. Hoy, un distribuidor que recibe un cargamento en una terminal de buses es seguido por la policía a lo largo de todo su recorrido y capturado con la droga en la mano. Hoy, una red de narcomenudeo es investigada durante meses, mapeada por completo y desmantelada pieza por pieza, desde sus cabecillas hasta sus transportistas. Hoy, las comunidades ven que los que envenenan a sus jóvenes enfrentan la justicia. Para el salvadoreño mayor, que pasó buena parte de su vida viendo cómo la droga y la delincuencia se apoderaban de su país sin consecuencias, presenciar este cambio tiene un valor enorme. Es la sensación de que por fin el Estado está del lado de las familias y no rendido ante los criminales, de que el daño que sufrieron durante tanto tiempo por fin encuentra una respuesta. La captura de Milton Orlando Hernández Alfaro, alias Ñaña, no es la de un gran capo del narcotráfico internacional. Es la de un distribuidor, uno de esos hombres que mueven la droga desde los puntos de recepción hasta las comunidades donde termina haciendo daño. Y precisamente por eso, su caída importa. Porque son esos distribuidores los que ponen la droga al alcance de la gente, los que la llevan hasta las esquinas y los barrios, los que la ponen en el camino de los jóvenes. Ver a uno de ellos capturado en flagrancia, tras un seguimiento que cruzó medio país, con la droga en la mano y como parte de una red que ya está siendo desmantelada, es ver la justicia que durante tanto tiempo se negó a llegar a las comunidades envenenadas por el narcotráfico. Una justicia que hoy, con paciencia, con inteligencia y con determinación, va cerrando una por una las vías por donde fluía el veneno. A Ñaña lo alcanzó en San Miguel, al final de una ruta que él creyó segura, cuando descubrió, demasiado tarde, que cada uno de sus pasos había sido vigilado desde el principio.